Ahí está, ahí se está grabando. Bueno, volvemos a hacer una pequeña introducción para que quede en el video. Lo que vamos a realizar es una columna de madera, no como la que estamos acostumbradas, que venimos viendo desde estructura metálica, que son piezas separadas. En este caso nosotros, como dice el nombre del ejercicio, adosamos tablas una contra otra y le generamos la unión mediante estos bulones que se ven en esta imagen. Para eso vamos a tener un eje material y un eje inmaterial, como viene siendo lo más normal de todo este tipo de columnas que no son de una sola pieza. En este caso, el ejercicio va a ser una columna de un eucalipto grandis con 4 metros de longitud y en los dos sentidos vamos a tener un sentido de abajo empotrado y arriba articulado. La carga va a ser de 60 kilonewtons y es la resultante de las acciones de peso propio sobre cargas, siendo que el viento descarga la estructura. ¿Para qué alguien sabe para qué nosotros aclaramos que el viento descarga la estructura? Es muy importante porque les va a ahorrar trabajo. ¿Y disminuye la carga de la columna, profe, puede ser? Sí, bueno, eso de donde dice descarga la estructura, obvio. Pero va un poco más allá de eso, digamos. ¿No hay sobrecarga? No, sí hay sobrecarga. Vos podés tener, por ejemplo, de peso propio, estas estructuras son muy livianas, de peso propio, suponete 10, de sobrecarga, 2. Vos estarías calculando con una carga crítica, más allá de la hipótesis de carga, uno multiplicamos por 1,4, 0,8, por 0,6, pero en definitiva estarías usando 12. Lo que dice es que cuando actúe el viento, más allá de que pueda haber o no la sobrecarga, puede seguir estando. Si la sobrecarga es gente viviendo, cuando haya una tormenta la gente va a seguir estando en los entrepisos. Pero lo que dice es que la resultante de todas las fuerzas o la envolvente de todas las solicitaciones va a ser menor que si no había viento. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando ustedes, ahora cuando vayamos a calcular el coeficiente que tiene que ver con la duración de la carga, acuérdense que era mayor que 1 cuando la solicitación, en la solicitación intervenía el viento, digamos. Lo que dice acá es que no va a ser necesario que cuando ustedes analicen el viento, hagan de nuevo calcular el CD y de nuevo calcular la fuerza resultante. ¿Por qué? Porque va a ser una solicitación menor. Entonces, si carga más sobrecarga ya aguantaba con esta tensión corregida, no es necesario verificarla con una carga mayor con el viento porque va a ser menor todavía la envolvente. No, ocupé mayor y menor un montón de veces, no sé si quedó claro. O sea, no tendríamos en cuenta el efecto del viento entonces porque de todas formas disminuye. Claro, el efecto del Ajá. viento te mejora un poco la carga. Sí, pero en este caso, como el viento va a disminuir la solicitación, en nuestro caso de ahora una columna, pero sería el resto de la estructura. Como disminuye la solicitación, no tiene sentido que pierdas tiempo recalculando el CD y otra vez recalculando el FC en nuestro caso, porque seguro va a verificar. Ahora creo que lo expliqué un poco más sencillo. Bueno, en fin. La condición de trabajo es bajo techo
o sea, temperatura inferior a 40 grados, será construida en madera de estado seco. Las condiciones de vinculación son las que se muestran aquí. Bueno, empezamos con un tema, no sé si ya empezaron a ver columnas, pero de estabilidad 2, ustedes conocen estos coeficientes. No, yo no me acuerdo si se ve sistemas desplazables en estabilidad 2, corríjanme si no hacemos un pequeño, una pequeña introducción a eso, porque tiene que ver con estos dibujitos de acá. No, profe, creo que no. ¿No? Bueno, el sistema desplazable o idesplazable tiene que ver con, vos fíjate, nosotros tenemos acá empotrado articulado y acá empotrado articulado. En este caso, no, perdón, articulado articulado, sería este empotrado articulado. Cuando nosotros en los edificios o en naves industriales con paredes de mampostería, columnas de hormigón y eso, nosotros vamos a suponer que la estructura no va a oscilar junto con el viento. Y en los edificios lo que hacemos para eso es ponerle tabiques de hormigón, que generalmente ocupamos las partes de escalera, las escaleras, los ascensores, y le ponemos tabiques, y eso hace que sea rígido. ¿Qué quiere decir rígido? Que cuando haya viento, la estructura se va a seguir comportando así o así. En cambio, una estructura que sea toda la cubierta metálica o de madera o ese tipo de estructuras, cuando viene el viento, las columnas salen de su eje. O sea, primero se desplaza como rígido y después analizamos el tema del pandeo. Lo digo un poco rápido porque no es el alcance de esta materia, pero lo que importa de eso es que nosotros en estabilidad 2, perdón, nosotros decíamos, por ejemplo, una columna articulada, perdón, articulada no porque va a fallar, pero articulada, empotrada, para estructuras desplazables era este valor de 0,7. Empotrado, articulado, empotrado, 0,5 y articulado, 1. Cuando el sistema es desplazable, en realidad tiene que ver con una cuestión de, si me siguen con el mouse, a ver, lo voy a imprimir para mostrarle medio rápido. Sacamos una captura. Bueno, lo que dice es, a ver si con esto puedo dibujar, que la columna termina siendo así. Esa es la falla, digamos. O esta, por ejemplo, termina siendo, perdón, así, como decía ahí, pero es el doble. Y en base a eso, es un poco que termina siendo, si el sistema es desplazable, el coeficiente desde el test termina siendo prácticamente el doble, digamos. Ahora, dicho esto, es una de las cosas que hay que analizar primero porque puede ser un gran error cuando se calcula este tipo de estructuras que no son rígidas, errarle de entrada con el coeficiente de pandeo. En este caso, el sistema va a ser desplazable. ¿Y qué es lo que nos dice el reglamento? El reglamento lo que se quiere es cubrir. Entonces, esto es lo que nosotros aprendimos, pero el reglamento te dice, bueno, no, por la duda, considerale más, que están en peores condiciones. Lo único que hace es ponerse del lado de la seguridad, porque en definitiva, fíjense que estamos un 20% arriba prácticamente. Entonces, lo que nosotros conocíamos que iba a ser 0,7, en este caso va a ser 0,8. ¿Se entendió el uso de esta tabla?
Sí, profe. Profe, Mm. Diga. hay unos compañeros que están esperando para entrar. Ah, a ver, bueno, Senté. déjame ver cómo hacemos esto, porque a mí me parece una ventanita chiquitita. Participante, admitir. Ahí está, Gonzalo y Nicolás. Ahí parece que entró. A los chicos que entraron después de que yo pasé un link. Ah, bueno, lo paso de nuevo. Acá les paso de nuevo el link de este ejercicio para los que entraron después de lo que había pasado. Y seguimos con el ejercicio. Profe, ¿este coeficiente mientras mayor sea es más seguro? No, bueno, eso ya tiene que ver con la teoría de Pandeo. Sí, está. Justamente por eso yo les decía que el reglamento lo que hace es cubrirse, porque no nos pone en peores condiciones. Pero este coeficiente lo que hace es aumentar la esbeltez, porque Euler, cuando hizo su teoría, la hizo para articulado, y ahí era 1, que es este caso de acá. Y bueno, y después los coeficientes estos son adaptaciones para seguir utilizando la fórmula de Euler. Sí, perfecto. Bueno, empezamos entonces con el predimensionado, que quiere decir nuestros 4 metros. Vamos a multiplicar por este 0,8 que nos recomienda el reglamento. Ustedes pueden ocupar si quieren el 0,7, nadie les va a decir que está mal. Pero después cuando pasa algo van a decir, ¿por qué no usaste el que estaba recomendado? Utilizamos la tabla de metodología desarrollada por el ingeniero Donke para dimensionar la sección transversal y trabajar las fibras con esta normativa. Esta normativa es la de la que yo le mandé un scan para el ejercicio anterior, que es con la que yo cursé esta materia. ¿Qué es lo que ocupamos de esta normativa? Ocupamos la tensión admisible. ¿Por qué? Porque recién sabiendo todas las medidas y todo, acá vamos a poder sacarla. Ingeniero, una Entonces, consulta. decime. Del archivo scan que acaba de mencionar, que nos compartió en el aula, es el que dice scan reglamento 1 y scan reglamento 2, ¿verdad? En la semana pasada. Sí. Porque no se puede ver, o sea, yo descargo y no puedo abrir, o sea, es como un archivo Bueno, que no se... ahora se los paso porque tengo acá. Háganme acordarme cuando termine la clase, lo tengo en el pendrive y voy a escanearla. Pero es Bueno, de este reglamento, digamos, que es con el que yo había cursado. súper, gracias. Bueno, haceme acordar nomás entonces. Bueno, lo que sacamos de ese reglamento, ustedes si les interesa, el escaneo de paso ya la hoja, pero lo que nos interesa es esta tensión admisible de compresión paralela a la fibra. Es una idea para poder sacar esta sección, digamos, nosotros tenemos los 60 kilonewton y necesitamos una tensión para poder sacar la sección admisible. Esto no tiene nada que ver con la norma de ahora, es solamente para un predimensionamiento. Ustedes tranquilamente podrían obviar toda esta parte y directamente dicen, yo adopto una columna de tales medidas y si funciona, funciona, y si no, vuelve a ser un tanteo en estas cuestiones de pandeo. Entonces, lo pasamos un poquito rápido porque esto ya lo vieron en un montón de materias, pero lo único importante de acá es que del reglamento este que yo les digo, nosotros sacamos esta tensión que era con la que se dimensionaba en esa reglamentación. Entonces, consideramos una columna cuadrada, B igual a D, sacamos
este valor, de ahí sacamos el I mínimo, el lambda 0, entramos a la tabla de Donkey, nos da este coeficiente y terminamos sacando los 130 milímetros. Hasta ahora lo único que hicimos fue un predimensionado de lo que sería la estructura y para tener una idea de con qué columna comenzar. Ahora, en función de estos 130 milímetros del lado, ¿qué quiere decir? B130 y D130. Adoptamos algo que sea un poco comercial. Había una compañera que me escribió un correo, no sé si está acá preguntándome por las tablas. Las tablas de clavos y perfiles, no, perfiles no, y tablas de clavos y eso. La marca que pueden usar esta es una marca para bulones, TEL, es la que nosotros compramos, la verdad que no tengo tablas, pero podrían bajarse de acá seguramente la tabla, acá donde dice ver productos. Para saber esto más que nada va a ser por diámetros nomás y saber qué longitudes vienen. La tabla de clavos es la que yo le subí, pero la pueden bajar de la página de Asindar. Directamente de acá, ustedes entran acá, catálogo, y acá ya bajan. Y la parte de lo que es madera, la verdad que va a depender de cada cerradero, más o menos lo que tengan en ese momento. Hoy yo, por ejemplo, me fui a comprar, yo compré tablas para encofrado. Le pedí tablas de 1 pulgada por 6 pulgadas por 3 metros de largo y me dijo, no, justo no tengo, te puedo vender de 4. La verdad que eso depende un poco del stock del momento y a quién le compren siempre. Igual que estas cosas, por más que a Sindar lo tenga en su catálogo, ustedes le llaman a hierros líder. La semana pasada no tenían clavo para vender, por ejemplo. Entonces yo le digo, clavo de 2 pulgadas, no tengo, te vendo de 2,5. Y bueno, eso es lo que hay en ese momento. Entonces, elegimos una tabla de 35 milímetros por 150 milímetros, cada tabla, digamos, y adosamos tablas para llegar hasta este espesor de B, digamos, o sea, T de 35 milímetros, D de 150 milímetros. Y para llegar al B necesario, lo que hacemos es calcular la cantidad de tablas que necesitamos, digamos. En este caso, no es un tema de que adoptemos 4 o 5 porque tiene el decimal. En definitiva, cuando calculemos el CP, el coeficiente para el pandeo, nos tiene que verificar, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que ocupamos 4 tablas de 35 por 150. ¿Qué es la verificación que hace acá? Si alguno se acuerda de la teoría. Bueno, lo que dice esta reglamentación es un poco tramposa porque 2 pulgadas es un poco más de 50 milímetros. Pero lo que dice esta reglamentación es que 50 milímetros es la línea que separa lo que es un madero de una tabla. Por debajo de 50 milímetros o hasta 50 milímetros es una tabla. Desde los 51 milímetros o 50 milímetros, 1 vendría a ser otra tabla que se ocupa en este manual de tablas y va a ser para maderas. Bueno, una vez que tenemos predimensionado, nosotros lo que hacemos, a ver, vamos a mirar un poco para
ver qué dice el reglamento respecto de eso. No lo estoy encontrando ahora. Bueno, ahora lo buscamos para no detenernos acá. Lo que vamos a hacer entonces es adaptar 4 tablas de 150 por 35. Esto obviamente nosotros trabajamos en milímetros como le había dicho, pero para la compra hay que poner en espesores nominales, porque si no le va a devolver el cliente y le va a decir, el aserradero me dice que no tiene esto. Empezamos ahora en sí el cálculo. Sacamos del reglamento, como hacemos siempre, el valor a la compresión de 6,6, el E mínimo, y nos fijamos qué coeficientes tenemos que utilizar para la compresión. El CD, el CM y el C de temperatura lo vamos a poder sacar directamente. Una vez que hacemos eso, acuérdense que le poníamos el asterisco porque nos falta todavía un coeficiente, pero ese valor es el que interviene en la determinación del próximo. Entonces, una vez que hacemos eso, acá viene una pregunta importante que también les va a ahorrar trabajo. Admitir. Bueno, si ustedes se acuerdan de la parte de metálica, y si ya dieron uno de estos ejercicios de columnas, van a ver que siempre en el eje inmaterial hay una componente que aumenta la esbeltez. La determinación matemática de esa componente se ve en metálica de quinto año, toda la deducción matemática, pero estos reglamentos terminan con un lambda 1 que se le suma al lambda teórico y termina siendo el lambda inmaterial. Entonces, y acá viene la parte de diseño que ustedes tienen que tener como ingenieros. Nosotros sabemos que la esbeltez en el eje material va a ser menor la esbeltez porque es más rígido. Y aparte, si nos tomamos el detalle de que en este caso D, o sea, largo en el sentido del eje material es mayor que B, largo en el sentido del eje inmaterial, vamos a saber que por los dos lados la resistencia o la esbeltez, digamos, va a ser menor. No sé si se entiende eso que les expliqué. Si alguien no entendió, lo explico de nuevo. ¿Puede repetir, profe? Por favor. Sí. Vos fíjate que este B que nosotros hicimos acá es 4 por 35. Es menor que los 150 que le pusimos a D. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra columna a priori es así, digamos. Así, exagerando. Nosotros acá tenemos las tablitas. Esto sería exagerando. Así es nuestra columna. Bueno, lo que yo digo es, si esto no fueran tablas adosadas, si fuera una columna maciza, nosotros vamos a saber
que el eje, sí, que la inercia, según este eje, es la mayor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, estamos de acuerdo. Aparte de lo que venimos analizando, nosotros sabemos lápiz. Nosotros sabemos que la inercia en el eje inmaterial siempre en estos casos tiene una inercia imaginaria más una inercia en este eje, digamos. Vamos a ponerle I en este caso para el caso que nos ocupa. Quiere decir que es mucho mayor que la teórica, ¿no es cierto? Que si hubiera sido solamente el eje Y. Fíjense que para el eje X nosotros vamos a tener lambda en X nomás. Entonces, si sumamos las dos cosas, que primero, esta inercia va a ser menor. Y segundo, que aparte la dimensión es menor, ¿en cuál de los dos ejes nos conviene calcular el coeficiente de pandeo? ¿En el material? No, totalmente lo contrario. ¿Puede repetir la pregunta, ingeniero? Sí. Si nuestra columna fuera así, de una sola pieza, ¿cuál es el eje que está en peores condiciones? Si esto fuera XX, digamos. Eje Y. Claro, está, el I. Ahora que sabemos que tenemos un eje material y inmaterial, ¿cuál de los ejes es el más comprometido siempre? El Con toda inmaterial. esta explicación que les hice acá, que ya deberían saber, digamos. Y el inmaterial porque va a tener el lambda menor, ¿puede ser? El lambda mayor. Mayor. Está. Entonces, si los dos peores condiciones justo coinciden, que son en el I o el inmaterial, digamos, ¿dónde deberíamos analizar nuestra... Y aparte, que no es un dato menor, en los dos ejes tenemos la misma VLT, digamos. ¿Dónde deberíamos hacer nuestro análisis? A ver, alguien que se aventure. En el inmaterial. Claro, ¿por qué? Porque si verificamos el inmaterial que está en peores condiciones, ya va a verificar el eje material. Exactamente. Ahora, ustedes pueden verificar los dos si quieren, pero fíjense el formulario que es. Esto cuando le están diciendo entreguen chicos, miren. Entonces, acá tiene que haber un poco de viveza también cuando diseñan ustedes su columna en el ejercicio. Ustedes tranquilamente podrían haber hecho su columna así. Sí, así. Y con las tablitas. 1, 2, 3, 4. En esta columna, ¿cuál sería el eje a analizar? El eje X sería, ¿Por qué? porque el de mayor es el test. No tenés ni idea, porque ahí necesitas saber las medidas, ¿entendés? Si la columna fuera maciza, este es el de menor rigidez. Quiere decir que sería el X.
Pero si lo analizamos como columna compuesta, volvería a ser el I. O sea que acá ya es una cuestión de medidas, digamos, no lo podés asegurar. ¿Entendés a dónde iba con toda la pregunta? Solamente con la forma que le dimos a la columna ya nos aseguramos de hacer la mitad del trabajo. Esto es ser ingenieros, muchachos, no es meter los dedos en la calculadora. ¿Quedó claro eso? Si no, lo explicamos de nuevo, porque es fundamental para que después le alcance el tiempo. ¿Se entendió? Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, entonces, venimos acá a la página 30. Nos dice, 1, cuando la relación es, el pandeo se produce respecto al eje que pasa por el baricentro de la sección transversal interseccionando las láminas y es paralelo a D2. ¿Qué quiere decir esto? Acá. Sí, cuando es el eje material, paralelo a D2. 0,75. Cuando es paralelo a D1, las láminas se unen con bulones, que este es nuestro caso. Y 0,6 cuando las láminas se unen con clavos. ¿Qué quiere decir esto? Que los clavos son menos rígidos que los bulones, básicamente. Entonces, sabiendo cuánto vale ese coeficiente, es lo único que varía acá, pero bueno, también varía estos valores, porque acá hay que poner el LD que es, el D que es. No es que solamente el K es el que varía. Bueno, sabemos que este es 0,75. El C, un coeficiente igual a 0,8 para miembros de madera cerrada y 0,9 para madera laminada encolada, para finger. En nuestro caso es 0,8. Resolvemos estas ecuaciones, estas las controlan después ustedes. Los que tienen el ejercicio del año pasado, este valor no estaba a 0,75. Era un problema matemático, digamos, faltaba acá. Reemplácenlo con el del año pasado. Entonces nosotros tenemos este CP que si no hubiéramos tenido la certeza de que era el menor de los dos, hubiéramos tenido que calcular CPX, CPI y adoptar el menor. Eso está claro, ¿no? Cuando no podemos asegurar cuál es la mayor esbeltez, tenemos que hacer el cálculo de los dos, no nos queda otra. Bueno, hacemos el F asterisco de compresión por el CP y ahí sí ya tenemos el F' de compresión. Con esta tensión venimos acá, reemplazamos por esta que habíamos puesto nomás y ahí comparamos con la sección que tenemos de la columna. Hacemos los 60.000 dividido 140, que es 4 por 35, por 150, es igual a 2,85 menor a 2,99, verifica la columna. Si no les verifica, ¿qué nos conviene hacer? Puede ser aumentar las longitudes de B y del alto, de 150 y 140. Bueno, está agrandando toda la columna. Muy cara tu respuesta. Ahí lo que podrías ver es, o pones una tablita más, si te sobran tablas, haces de 5, o probablemente, en este sentido ya sabíamos que la columna verifica, porque es mayor. Yo lo que haría es ponerle una tablita más nomás acá. O bueno, ver si se puede adoptar una de 40 milímetros. Pero tratar de aumentar la menor cantidad. O sea, la respuesta es en parte correcta. Hay que aumentar la cantidad de material, no nos queda otra.
pero hay que tratar de sumarle la menor cantidad de kilos a la estructura y que siga verificando. Esa es nuestra idea como ingenieros. Hablando de eso, hay algo que les dije la clase pasada, que no les expliqué, es cómo se cubica la madera. Ustedes cuando le piden precio a las madereras, en vez de estar diciéndole, ¿cuánto me sale la tablita de 1 por 2 por 3? De 1 por 1,5 por 4. Ustedes tienen que ir a preguntarle algo que en la jerga se le dice el pie, que no es una medida de volumen, y técnicamente se le dice pie cuadrado, que tampoco es una medida de volumen. Pero el pie cuadrado es, por definición, es un pie por un pie, así, un pie por un pie, por 1 pulgada de espesor. 1 pulgada. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen una madera que tenga 1 pulgada por 6 pulgadas por, y acá sí ya lo suelen hacer, las longitudes se miden en pies. A ustedes le van a decir 3 metros, pero es 305, que son 10 pies. Eso para que no les roben. Entonces ustedes van a tener 1 pulgada por 6 pulgadas, y esto lo transforman a pie o a pulgada como quieran, y sacan el volumen de la madera y ven en este volumen cuántas veces entra. O lo que pueden hacer es pasar esto a metros cúbicos, y cuando la maderera le diga el precio del pie, ustedes también lo pasan a metros cúbicos. Un pie tiene 30,5 centímetros y 1 pulgada 2,54. Lo pasan esto a metros cúbicos y sacan el precio de la madera por metro cúbico. Pero ustedes no le pueden decir cuánto está el metro cuadrado de tabla a una maderera, porque son valores que no saben. O bueno, si por ahí es el dueño, se los va a tener que calcular, pero no es el valor que ellos manejan. ¿Quedó claro eso, no? Sí, ingeniero. Sí, profe. Claro, esto es por qué, porque De ustedes se van a 4 puede poner ser a también que hacer... vengan. ¿Cómo? De 4 metros también puede ser que vengan los tirantes de eso. Claro, yo hoy compré de 4. Yo le había pedido de 1 por 6 por 3 metros, y me dijo que los vendió todos, y le terminé comprando de 1 por 6 por 4. Pero es porque viene en pies. O sea, acá la próxima es de 330, después creo que vienen de 360 y algo, y así, digamos. La longitud viene de pie en pie. Estos son 10 pies, 11 pies, 12 pies, así. Un pie son 12 pulgadas, si lo quieren anotar. Bueno, dicho esto que tiene que ver con la vida profesional, seguimos con esto. Entonces, la columna verifica. Verifica. Si no verifica, siguiendo la lógica esta que nosotros habíamos hecho, la parte esta está bien, y acá nomás habría que aumentarle un poco la esbeltez. Disminuirle la esbeltez, perdón. Una vez que ya resolvimos la parte de madera, ahora lo que tenemos que hacer es garantizar que trabaje como una sola pieza esa cantidad de tablas que estamos uniendo. Entonces, para eso hay una cosa que la reglamentación alemana, como la de la DIN, le llamaba corte ideal. Ese corte ideal, ya lo vimos en estabilidad 2 y seguro lo vieron para columnas metálicas, tiene que ver con esa carga que decía Euler que generaba el pandeo, y como es una carga horizontal y el pandeo termina siendo una elástica de flexión, si queremos hacer una asimilación, si hay flexión hay corte. Y entonces ese es el corte que generaría la deformada del pandeo. Le decimos ideal, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un Q solicitante. Es una carga que decimos que va a pasar. Entonces, para este reglamento,
es la carga P dividido 60 y dividido el coeficiente CP. Antes, si ustedes se acuerdan, ustedes se van a acordar de estabilidad 2, pero los otros reglamentos lo que hacían era P por el coeficiente de pandeo. ¿Por qué? Porque era mayor que 1. En definitiva es lo mismo. Multiplicamos por un mayor que 1 o dividimos por un menor que 1. Pero la idea es mayorar, digamos. Y este 60 tiene que ver con toda esa teoría que yo le decía, que es una deducción matemática. Una vez que tenemos esta carga de corte ideal, vamos a saltar un poco esto que es geométrico. Ya volvemos enseguida. Una vez que nosotros tenemos este corte ideal, nosotros vamos a decir que eso va a generar un momento entre un clavo y el otro. O lo que es lo mismo, entre la mitad de dos clavos y entre la otra mitad de los dos clavos. Termina siendo exactamente la misma longitud, de un clavo a otro, o una mitad y otra mitad. Entonces, esa cupla de esta distancia entre bulones y este corte ideal que calculamos, transformamos en un momento sobre el bulón. Entonces va a ser el corte ideal por la longitud, que todavía no sabemos, acá está, pero vamos a calcularla más dentro de un ratito. Termina siendo el momento solicitante. Y el momento que va a equilibrar esto va a ser, nos paramos acá en el medio para sacar los bulones, va a ser B interno de la tabla 1 más B interno de la tabla 2 por los brazos de palanca y después por 2 porque tenemos de este lado. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Ahora, hacemos un print screen. Esto, más o menos, para que ustedes se ubiquen, vendría a ser no era acá. Era acá. Bueno, agrandamos un poquito. Estas variaciones que ustedes ven acá vendrían a ser lo que nosotros dibujábamos del diagrama este, ¿no es cierto? Si le hacemos un corte acá, sería este el primero de acá y este segundo sería este valorcito de acá. Ahora lo voy a dibujar más grande. Este diagrama de corte y tenemos una tabla, otra tabla, otra tabla. Esta primera tabla va a tener este diagrama de acá de corte y esta segunda tiene el corte de acá nomás. ¿Bien? Por eso es que son más chiquititos. No sé si les sirve de algo esa analogía. Si no, nos quedamos con esto de los momentos, que es, lo mismo es válido, es más geométrico, pero en definitiva es, nosotros tenemos T, que es el espesor de nuestra tabla, y decimos, el B1 es por medio T, y el B2 es por 1 y medio T. Medio T por 2 es 1, acá. Y 1 y medio T por 2 es 3, acá. Ese sería el momento equilibrante. El momento equilibrante tiene que ser igual al momento solicitante. Y de ahí lo que hacemos es terminar de despejar este valor de acá, que es el mayor, este. ¿Se entienden? Es totalmente geométrico. ¿Quedó alguna duda de eso? Volvemos a la parte de cómo vamos a poner los bulones primero. Entonces, entramos otra vez a hacer este análisis. ¿Qué nos dice el reglamento en este punto?
Venimos al artículo 332, acá. Miembros unidos mediante forma directa, que sería clavo o bulón. Entonces, todas las láminas tienen que tener una sección transversal de espesor mínimo de 25. Esto verifica. Todas las láminas tienen que tener el mismo ancho. No es un dato menor, pero verificamos. La superficie de las caras tienen que estar en contacto. No tiene nada que ver con las otras columnas que hacemos con presillas, con diagonales, con eso. Todas las láminas están constituidas por única pieza. La carga aplicada en este esfuerzo de compresión está en el centro de gravedad de la sección transversal, no obstante queda bajo la responsabilidad del proyectista aceptar la existencia simultánea de un momento flector actuando en una dirección paralela a la cara de las láminas de ancho D1. Acá. Quiere decir que el reglamento nos da la fórmula, pero después nosotros tenemos que determinar. Después, entonces, los clavos que conforman una longitud deben estar clavados en las caras opuestas. Para el caso de clavos. El diámetro del orificio debe realizarse con la menor holgura posible del diámetro del bulón. Se dispondrá una arandela en el diámetro exterior igual a 3 diámetros y espesor igual a 0,3D de madera en la cabeza del bulón. ¿Esto qué quiere hacer? Que entren bien ajustados, lo más ajustado posible. Las tuercas se encontrarán ajustadas de tal manera que se asegure el firme contacto. Los bulones ubicados en las posiciones más cercanas a los extremos deben localizarse a una distancia comprendida entre 7 y 9D de los mismos y entre 5 y 6D cuando utilice maderas latifoliadas. Entonces, en nuestro caso, acá, entre 7 y 9. ¿Qué es lo que adoptamos nosotros? 7 diámetros acá, 56 milímetros. Siendo el diámetro 8, la distancia son 72 y 56, adoptamos 56. A partir de acá, nosotros tenemos que ver la cantidad de LB que vamos a colocar. Cuando menor sea el LB, menor va a ser la solicitación sobre el bulón. Entonces, ¿qué hacemos? El L total menos 2 veces la separación a los bordes. Y esto dividimos según lo que nos dice el punto D. La distancia entre dos bulones consecutivos tiene que ser entre 4 y 6 veces el menor espesor de las láminas que conforman. O sea, 4D o 6 veces T. Entonces 4D son 32 y 6 veces T son 210. ¿Qué adoptamos? 185. ¿Está claro entonces esto que hicimos? Sí, bueno. Ahora, este 185 tiene mucho que ver también con que nos dé valores un poco más redondos. Por ahí se podría haber puesto 55 milímetros acá. La idea es un poco que cumpliendo toda esta normativa sea algo fácil de controlar en la obra. Bueno, después tenemos la distancia de cada fila al borde, tiene que estar entre 3 y 10 diámetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Adoptamos 35 milímetros acá y 80 milímetros entre las dos filas.
Entonces tenemos 22 bulones en cada fila, 21 espacios de 185 y 2 espacios de 56. ¿Está claro entonces cómo terminamos armando la columna? Sí, profe. Bueno, está. Ahora para cuando terminemos el ejercicio, hay unos ejercicios propuestos, tienen que fijarse esta parte. La distancia entre filas de 4 a 10 bulones. De 4 a 10 diámetros del bulón, perdón. Por si llegamos a necesitar poner una fila más acá, para saber si en esos 80 milímetros vamos a poder alojarla. Acuérdense que está acá. Bueno, volvemos entonces. Nuestro momento solicitante entonces es el corte ideal por los 185 milímetros del LB. Eso lo equilibramos con el momento resistente y lo que hacemos acá es despejar el B interno. Entonces, esto de semejanza de triángulos, ¿qué quiere decir? Que este dividido este es igual a este dividido este. Entonces, con esa ecuación nosotros podemos tener una segunda ecuación para poner todo esto en función solamente de B interno 1. B interno sobre 1,5 de t es igual a B interno 2 sobre 0,5 de t. El t se va con el t y termina así. Reemplazamos este valor acá. Termina siendo 3 más 1/3, son 10 tercios. Son 3 tercios más 1/3, lo podemos poner acá. Perdón, no era así, eran 9 tercios. 9 tercios más 1/3, para que se entienda. Y terminamos con esta ecuación. Y de acá despejamos B interno. Nos da 1398 newtons, 6. Una vez que tenemos este valor de solicitación, tenemos que ver si va a verificar nuestro bulón. Bueno, acá hay una cuestión que viene siendo un problema en todos los exámenes de esta materia. Así que bueno, ahora que queda grabado esto, va a ser más fácil decirles que expliqué en clase. Este bulón está trabajando a corte simple, corte triple, corte doble. ¿Cómo está trabajando? Triple puede ser. Triple. ¿Y por qué triple? Tiene 3 superficies de corte entre las 4 tablas. Claro, pero son 4 solicitaciones distintas. No es el caso de la unión que nosotros hacíamos en el ejercicio 1 y era una sola fuerza y ahí con la misma fuerza solicitábamos todas las secciones de corte. Claro, claro. Nosotros, nuestro bulón, ¿cómo se va a deformar? A ver, voy a hacer esto que aprendí esta mañana. Ahí, a ver. Nuestro bulón se va a deformar así, exagerando, digamos. Entonces, nosotros hacemos un corte acá. Y para nosotros esto es una tabla y esto es otra tabla. No para el cálculo. Nosotros vamos a ocupar los dos, el F madero central y el F de la cubre junta igual. Pero en definitiva lo que le quiero decir es que es esta la que se quiere soltar del resto de la columna. Eso queda claro, ¿no? Sí, profe. Está, perfecto. A todos les queda claro entonces que es
corte simple y vamos a analizar la primera tabla que se quiere separar de la columna. Bueno, vamos a borrar esto. Venimos acá. Entonces, analizamos una sección. No, tengo que... ¿Cómo se sale de esto? Ahí está. Borrar. Analizamos entonces una sección de corte y eso nomás. Ese era un error que estaba en otros ejercicios y por eso no lo borré. Vamos al capítulo 8, esto es donde están todos los modos de falla y después está la fórmula para calcular los zetas. Entonces, sacamos el G del bulón, el G de la madera y el D del bulón. Y con eso nosotros calculamos, vamos a agrandar la hoja para no perderme. Con eso nosotros calculamos, y bueno, hacemos todas estas operaciones también, digamos. Con eso calculamos los diferentes casos 1, acá está todo para que después lo miren tranquilos, y los diferentes zetas. De ahí el valor menor de z es 9,95. Y con ese valor tenemos que verificar los otros coeficientes. En este caso, todos los coeficientes dan igual a 1. Ahora sí lo verifican en el reglamento. Y acá les dejo aclarado, no corresponde el cálculo de CG en este caso. O sea, o lo borran o va a 1, básicamente. ¿Alguien sabe explicar por qué? ¿Qué era el CG, si se acuerdan? El factor de grupo. Está. ¿Y qué era lo que hacía ese factor de grupo? Tenía en cuenta, digamos, la existencia que tenían varios elementos en una fila, creo, algo así. Claro, exactamente. Era en los casos donde el cálculo termina siendo P sobre N, digamos, como el ejercicio número 1. En este caso no es que nosotros, fíjate, volvemos para acá, tenemos 22 bulones. No es que hacemos 60 kilonewtons, digamos, dividido 22, como hacíamos en el ejercicio 1. En este caso no es un grupo. Cada bulón va a estar aguantando, bueno, este momento que estábamos sacando acá. O sea, cada bulón va a estar aguantando V interno 1. Entonces no hay un grupo, digamos. Cada bulón no se entera de que hay otro un poquito más allá. No sé si me explico. El concepto es que no hay un trabajo de grupo en este caso. Bueno, si quedó claro eso entonces, venimos para acá. Acá lo mismo, les dejo marcado esto. Y ahora la cuestión, ¿cuál es? Solo tenemos un sigma prima B de 9,95, que es lo que está soportando el bulón, pero el bulón está solicitado con 1398 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Hay que redimensionar. No verifica. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las opciones para que redimensionemos?
Una es analizar el tema de agregar una fila más. ¿Qué haríamos acá? Nosotros acá habíamos sacado el momento total y dividimos por 2 filas. Primero deberíamos analizar si en estos 80 milímetros nos entra una fila más, y eso sería analizando esto de acá. Si por lo menos nos queda 4 diámetros. 4 diámetros acá y 4 diámetros acá. 4 por 8 es 24, por 2 es 48. Seguro nos verifica con poner una fila más acá, con 3. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos momento dividido 3, nos da este valor. Con este valor calculamos el B interno y nos da 4,66. Bueno, ahora si lo analizamos un poco más fácil, vemos que todo acá es proporcional, así que sería esto por 2 dividido 3, digamos. Y después, la otra sería, y acá es donde habíamos hablado hoy, que nosotros podemos achicar la separación entre las columnas de clavos, sería, digamos, ¿no? Entre las filas. Y para saber cuánto sería, para no estar poniéndonos a tantear, lo que hacemos es despejar del formulario. Nosotros sabemos que el momento equilibrante es esto. Esta fórmula ya la sacamos de arriba. Y lo que hacemos es igualar a la misma otra fórmula, pero despejamos LB. Para los que tienen el ejercicio del año pasado, acá ya les corregí que tenía que ir este 2. ¿Qué es lo que pasaba el año pasado? Para que borren ya el ejercicio. Estaba tomado de acá. Nos habíamos olvidado de dividir por este 2. Y después cuando en el ejercicio del examen salió esto, se ve que todos sabían de memoria esta fórmula y no hicieron el despeje, digamos. Pero yo acá tengo para mostrarles. Es bastante sencillo. Nosotros lo que hacemos es, el momento solicitante es el corte ideal por LB sobre 2, sobre el número de filas, digamos. El momento equilibrante es B1 por 0,5 de T por B2 por 1,5 de T por 2. Entonces, de esta fórmula despejamos B1, perdón, esta es la relación de triángulo, con esto despejamos B2 y ponemos acá. Este B interno tiene que ser igual, como máximo, puede llegar a ser igual a Z'(B), que esta es nuestra idea, digamos. En el ejercicio este que tenemos ahora, Z'(B) es menor que B1. Entonces, reemplazando el valor acá, lo que hago acá, terminamos con esta formulita. Bastante sencillo el análisis. Si ustedes quieren, les subo esto también, pero sería solamente un pequeño despeje de las fórmulas que estamos usando acá. De estas de acá nomás. Esta, pero dividido el número de filas. Y esta de acá y esta de acá. Despejando eso, nosotros sacamos el LB. Esas son las dos opciones para resolver. Bueno, si les queda alguna pregunta, volvemos del otro ejercicio también, porque tengo tiempo hasta las 5.
por las dudas, si alguien nos anima a preguntar, vamos a hacer de nuevo un repaso del ejercicio. Profe, Nosotros hay una cosita, pero bueno, cuando hagas el repaso igual es que No, verifica decime. mayor o igual a 2, 4,29 mayor o igual a 2. ¿Por qué hace eso? Eh, Cuando le da la relación de D sobre T. Acá. Ajá. Bueno, eso vamos a venir acá al reglamento. CIRSOC. Vamos a mirar el capítulo y lo buscamos más fácil. El suplemento 112, pero esto tiene que ver con la tabla nomás. Bancame. Tiene que ver con la relación nomás para que no sea miembro flexión. No, de acá el reglamento tiene que estar. Porque no sé por qué me pone página 6 ahí. A ver, vamos a buscar el otro que no estuve editando. Y ya lo corregimos, ya que estamos. Claro, en este no estaba. Verificación de condición de tabla según artículo S112. Profe, en la página 137 del CIRSOC me parece que es S112, dice. Sí. Claro, el suplemento era lo que yo estaba buscando. Sí. Se ve que este reglamento que me bajé la clase pasada lo tiene junto. Tabla 112. Ahí me parece. Habla del espesor y que tiene que ser superior a 2. Acá está. Sí, esa es. El espesor nominal tiene que ser menor o igual a 2 pulgadas y la relación entre ancho y espesor tiene que ser superior a 2. Está, te agradezco. Sí, se ve que este es el que me bajé la clase pasada y viene todo junto, el suplemento y el reglamento. Pero bueno, eso tiene que ver con que sea solamente, vamos a ponerle, ahí está, para que les quede cuando ustedes lo miren, porque ahora yo grabo esto y ya les va a quedar todo corregido. Bueno, volvemos entonces para adelante. Lo que hacíamos entonces es, mediante Donkey o el método que quieran, porque, ¿por qué les digo el método que quieran? Esto es una solución
muy de obra, supónganse. Yo ahora compré tablas para encofrado, pero por ejemplo, si necesitamos hacer un refuerzo un poco más grande, los encofrados se suelen apuntalar, voy a decir puntales, porque así se les llama, suelen ser de 3 pulgadas por pulgadas. Y con eso sostenemos las viguetas o el encofrado. Pero si hay una carga un poco más grande, nos queda dos cuestiones. Una es, o los acercamos para que no pandeen, o hacemos uno un poco más grande. Entonces, supónganse que tienen que encofrar un tanque, por ejemplo, que tiene paredes muy altas, o una viga de gran altura. Ustedes con las mismas tablas de obra y unos clavos, en este caso lo hicimos con bulones, pero con unos clavos podrían terminar dimensionando. Y ahí entonces no hay DOM que valga, porque son las tablas que hay. Van a poner 4, 5, 6, lo que sea, pero no van a estar saliendo a comprar. Entonces, por eso yo siempre esto del predimensionado, yo lo dejo entre comillas, digamos. No sé si alguno conoce el accidente que hubo acá, que cayó un tanque que se estaba hormigonando en Corrientes. Yo la verdad que vi el accidente porque justo estaba en la esquina y después de muchos peritajes se vio que hubo un problema de apuntalamiento justamente, por ejemplo. Bueno, una vez que tenemos predimensionado, tratamos de hacerlo coincidir con tablas que tengan medidas comerciales y les damos una forma que nos convenga desde el punto de vista del cálculo, digamos. Vamos a tratar de que la mayor inercia sea en el eje material. Entonces hacemos un solo cálculo del CP. Esto para mí es fundamental, por lo menos para el examen, que lo recuerden. Una vez que tenemos entonces lo que vamos al reglamento, sacamos el E mínimo y el FC, calculamos los valores corregidos. En el caso del FC nos va a hacer falta el coeficiente de pandeo propiamente dicho para completarlo, entonces hacemos primero un F asterisco y ese F asterisco interviene dentro de la determinación del CP. Lo único que hay que aclarar de acá es que este valor es 0,75 si vamos a hacerlo con bulones y 0,6 en el caso de clavos. Todo esto ya es cálculo y llegamos a tener el valor definitivo y lo comparamos con la sección que estamos teniendo ahora. ¿Bien? O sea, o la sección que tenemos la dividimos por este valor, digamos, y comparamos con 60.000, o lo que hacemos es calcular la tensión de trabajo y la comparamos con este valor, digamos. Cualquiera de las dos formas es válida. Comparar la sección o comparar la tensión. Una vez que verifica la parte de madera, volviendo un poco para arriba, es muy importante que analicen este tema del pandeo. Yo todo esto que les estoy diciendo es porque en los dos ejes tenemos la misma longitud de pandeo. Es L por 0,8. Pero ustedes pueden tener, por ejemplo, en el sentido de la cercha, supónganse que lo tienen empotrado para darle rigidez a la cercha, en el plano de la cercha, y en el plano del cerramiento ustedes lo tengan como articulado. Ahí ya es totalmente otro análisis, digamos. Ya no podemos terminar de zafar como veníamos diciendo. ¿Queda eso claro, no? Nosotros tenemos, supónganse, esta columna que viene así. En el plano de la cercha, sí, lo tenemos empotrado. Pero en el plano del cerramiento, lo podemos tener articulado. ¿Se entiende esto, no? En este caso, sí, ya va a tener que variar también este valor de acá y no va a ser tan simple como todo.
Bueno, una vez que cerramos el tema entonces de la madera, entramos a la unión anababulonada. Para la unión abulonada, lo único que hacemos es ir al reglamento, a los requerimientos constructivos, y hacemos un pequeño croquis de cómo va a ser nuestra unión. Todo esto a los efectos de determinar geométricamente cuánto va a ser el valor de LB. Una vez que tenemos el LB, nosotros lo que podríamos hacer es esto de acá, lo ponemos acá. Ahí queda un poco más ordenado. Entonces hacemos todo lo que es la geometría y ahí pasamos a lo que es la carga lateral del bulón. Sacamos el corte ideal con este coeficiente CP. Bueno, un tema que hay que aclarar acá, ahora que ya estuvimos hablando, si para la columna, a ver si queda claro, si para la columna nosotros tuviéramos que calcular el CP en el eje material, no les voy a decir ni X ni Y, les voy a decir el eje material, para este cálculo de acá, van a tener que sí o sí calcular el inmaterial. O sea que si la columna la verifican con el eje material, no se van a salvar de calcular los dos. Queda claro eso, ¿no? Si no, lo explico de nuevo porque es importante. Sí, señor. Nosotros hicimos todo lo posible acá para que solamente haya que calcular este pandeo en este eje, digamos. Y ahí calculamos un CP y, por darle un nombre, imaginario. Y ese mismo CP y es el que estamos utilizando acá para calcular el corte ideal. Ahora, este corte ideal siempre va a haber que calcular con el CPI, porque solamente pasa en ese eje el corte, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que si por alguna razón que tenga que ver con la geometría de la columna o con el estado de rigidización de la misma y tuviéramos que, para calcular la columna, hacerlo sobre el eje material, o sea, si hacemos todo esto de acá y sacamos el CP material, lo mismo vamos a tener que volver a calcular de nuevo esto para el eje inmaterial y utilizarlo acá. ¿Así quedó bien claro o no? Sí, profe, ahora sí. Está. O sea, profe, Bueno, hay que hacer para los dos ejes y sacar un corte efectivo también para los dos ejes. No. Yo eso les explicaba ahora y si quieren volver a mirarlo en la parte de metálica, el corte ideal tiene que ver, a ver, vamos a hacer un dibujito, como hacemos siempre. Nosotros tenemos la teoría esta del corte ideal viene cuando nosotros tenemos nuestra columna. Acuérdense que Euler lo que decía era que acá había una fuerza imaginaria que hacía que la columna haga así. Y eso es básicamente todo el pandeo. Ahora, esta fuerza imaginaria que genera esta flexión imaginaria, nosotros sabemos que el corte, si integramos el corte, lo que tenemos es momento. O sea que si hay momento, tiene que haber corte. Entonces, lo que hace esto es decir, bueno, con esta fuerza imaginaria, hay toda una demostración de que esto se deforma así, entonces esto se deforma así, y bueno, y ahí se genera el corte ideal, que es con lo que nosotros calculamos este tipo de columnas. Eso se acuerdan, ¿no? Bueno, rindieron y se olvidaron todo.
Bueno, este corte ideal, ¿en qué interviene? Cuando nosotros calculamos, supónganse que era una columna así, como la que, la verdad es que ahora yo estudié con otra reglamentación, pero vamos a decirle tipo 2, qué sé yo. La verdad que no me acuerdo bien los tipos con el reglamento nuevo. Nosotros teníamos, en este eje, calculábamos lambda x. Para calcular en este eje, nosotros teníamos que el lambda y corregido, por darle un nombre, se calculaba con un primer lambda, que es el 1, más el lambda imaginario, que ahí intervenía una fórmula que ustedes tienen que ver y por eso depende del tipo de columna. ¿Se acuerdan de esto? Sí, el lambda modificado creo que. Claro, exactamente. Bueno, eso es un tema de notación. Pero en definitiva el lambda es modificado por esto. Y entonces termina siendo, el lambda termina siendo mayor que por más que la columna sea cuadrada. O sea, si ustedes arman la columna para que tenga 20 por 20, lo mismo va a terminar siendo así. Y eso es exactamente lo mismo que pasa cuando nosotros multiplicamos por 0,75, digamos. Lo que hacemos es, este tipo de reglamento lo que hacía era P por un coeficiente omega dividido 60. Y este coeficiente aumentaba cuando aumentaba. Y no había unas tablas que se llamaban lambda omega. Esto yo lo usé en esta materia, ya no se usa más, pero ustedes lo van a acordarse de estabilidad 2. Lo que hacemos en este reglamento es, porque este omega era mayor que 1. Cuando más grande era lambda, más grande era omega. Este reglamento, ¿qué es lo que hace? No entiendo por qué, pero hace P dividido 60 dividido CP ideal. Entonces esto es menor que 1, pero es básicamente lo mismo el cálculo. No sé si se ve el... Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Este CP sí o sí tiene que ser en el sentido inmaterial de la pieza. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, lo que yo les decía al principio de todo es que si nuestra columna era así, y ahí ustedes van a decir sí o sí hay que calcular la columna en XX o material, digamos. Hacen eso para calcular la columna. Y cuando vamos a hacer el corte ideal, van a tener que calcular el CP en imaginario y imaginario. Eso es lo que yo les decía. Porque, sí, ahí la vi, profe. Ahí me quedó claro. Claro, perfecto. Está. Gracias. ¿Entendieron todos los demás, no? ¿Cómo extraño dar clase con el pizarrón para hacer toda esta radio? Bueno, seguimos con eso porque no es un dato menor. Entonces este es el CPI. Bueno, y acá para la columna sí es el menor de los dos CPs. Bueno, lo otro fundamental de esto es que es una sección de corte porque solamente analizamos la primera tabla que se quiere separar de la columna. Esto es muy importante porque en algunas versiones de este ejercicio, cuando lo había hecho el profe que se jubiló, si alguno lo tiene todavía, él lo que decía es que hacíamos corte doble y dividíamos por 2. Ahora, si ustedes lo analizan un poquito, vamos al capítulo 8.
A ver si alguien se acuerda en qué hoja está el capítulo 8 para ir más rápido. Acá. Si ustedes lo analizan un poquito, y venimos a las fórmulas, fíjense, esta fórmula es la misma. Esta fórmula, cuando es corte doble, es por 2. Estos dos valores no hay, y acá es donde es la pequeña diferencia. Esta otra fórmula es exactamente la misma, dividido 2, y esta es la misma por 2. ¿Qué quiere decir? Que no es tan simple como ocupamos cualquiera y dividimos por 2 nomás. Fíjense que para corte simple podemos tener estas dos y puede ser, la verdad que no lo controlé en este ejercicio, que justo una de estas dos sean la de la falla. O todas estas, no hay problema, estas tres que ustedes dividan por 2, pero esta da exactamente el mismo valor, o sea que sería la mitad. ¿Se entiende o no cuál es lo importante? Que no es solo conceptual, digamos, que es entender qué es lo que está fallando. En el caso de nuestro ejercicio, solo estamos teniendo justo este, el Z2, el que está fallando. Este de acá, que si era corte doble no lo íbamos a tener. Entonces eso es lo otro importante de este ejercicio. Y el próximo que vamos a ver de la viga de 3 tirantes también tiene este concepto. Bueno, si no hay otra pregunta más, estamos por hoy entonces. Y el ingeniero Krukowski va a estar empezando a dar la clase a partir de las 17:30. Profe, por favor, Diga. si no se va a olvidar de subir de vuelta el archivo del scan, del reglamento. Ah, ya lo hago. Vamos a hacer una cosa. Grabo esto para que tengan el nuevo ustedes. Profe, perdón, ¿a qué hora dijo que arranca la próxima clase? 17. Bancame que ya le escribo a Krukowski. Le voy a preguntar si ustedes quieren tener unos minutos y él arranca a las 5. Pues yo tengo una duda, pero del el ejercicio anterior. Sí, no hay ningún problema. Bancame. Ahí le escribí. Ahora, vamos a hacer de a una las cosas. Total, estamos con tiempo. Les voy a mandar de nuevo el scan. A ver.